refiere un poco a un caso de contaminación, violencia y acceso a la justicia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas encontró responsable al Estado paraguayo de no proteger la vida y los derechos de los campesinos, en este caso del campesino Rubén Portillo y familiares. Esto ocurrió en el año 2019. En el caso del líder campesino, Pato Jiménez, lucha por derecho a la salud en una comunidad, y diferentes otros casos que podemos ir citando, que son varios. Lo importante es señalar que en la región, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Corte Interamericana son instituciones que cumplen un rol fundamental e importante, y que como los fenómenos también humanos y como los derechos humanos son acciones humanas, necesitamos que los gobiernos, los poderes del Estado, en este caso del legislativo, sigamos construyendo un itinerario en la agenda legislativa, muy especialmente a fin de generar leyes y normativas que puedan asegurar y proteger los derechos humanos. El control de convencionalidad creo que es muy importante también, a través del Poder Ejecutivo, Cancillería, como así también, reitero, el Poder Legislativo, a fin de ir fortaleciendo. Desafortunadamente, en estos últimos años hemos visto retrocesos importantes a nivel mundial por las confrontaciones bélicas de Rusia, Ucrania, como así también hoy en Siria. Muy lejanos de la región, sin embargo, tiene un efecto a nivel mundial, por lo tanto, debe llamarnos siempre la atención y buscar fortalecer la institucionalidad, y como así también reiterar el compromiso en nuestro país y de este poder del Estado de seguir acompañando el fortalecimiento institucional y también la producción legislativa a fin de garantizar la protección y promoción de los derechos humanos. Muy bienvenidos a todos, en nombre del señor Jan, a toda la comitiva y por supuesto también a nuestro equipo que hoy nos acompaña, los señores senadores y senadoras. Bienvenidos, señor. A continuación, quiero ceder el uso de palabra al señor Jan Harat, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy buenos días y bienvenido de vuelta. Muy buenos días a todas y todos, honorables senadores, senadoras, equipos. Es un gran honor para mí y para mis colaboradores, desde Paraguay y desde la oficina regional, de estar con ustedes en esta honorable Cámara de Poder Legislativo de Paraguay. Si posible, unas reflexiones primero de carácter general y antes mencionar algunos temas donde podemos eventualmente desarrollar una cooperación interinstitucional. Primero, quiero reconocer el rol del poder legislativo tanto en Paraguay como en todos los países democráticos en la construcción de la normatividad interna que corresponde a los estándares internacionales de derechos humanos. Lo hemos conversado un poco con el senador Varela en los minutos antes de que empezó esta reunión. Nosotros, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, somos probablemente un poco más que las otras agencias de Naciones Unidas, somos una organización normativa. Nuestros pilares son las convenciones y los pactos, los 9 tratados internacionales de derechos humanos, y nuestra tarea en lo más sencillo se puede definir como hacer estos tratados realidad en la vida de los países y de sus ciudadanos. Entonces, que la normatividad nacional se desarrolle en armonía con estos estándares internacionales y, por supuesto, también nos interesa la implementación, que ésta sea correctamente implementada.
Además de su propio rol legislativo, consideramos que los parlamentos, los congresos, tienen también un rol de estimular la discusión en la sociedad, que por su legitimidad representan un lugar privilegiado para audiencias públicas, para discutir temas que son de interés público con una amplia gama de interlocutores más allá de los propios diputados, diputadas, senadoras o senadores. Y eso también en América Latina ha sido un importante rol de los poderes legislativos. Otros roles, sin duda, son la ratificación de los tratados internacionales o nombramientos en los que inciden los parlamentos, que también tienen como una importante dimensión de derechos humanos. Y por lo tanto, nosotros como oficina, siempre en visitas en los países que cubre esta oficina regional, que son 7, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Siempre estamos operando desde Chile. Siempre en las visitas intentamos visitar los 3 principales poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, las instituciones independientes, y por lo tanto yo en esta visita, que fue ocasionada por la invitación de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y del Ministro de Justicia para el evento de 10 de diciembre, también en los días siguientes estamos haciendo un recorrido de la institucionalidad relevante a los derechos humanos en Paraguay, que además de los 3 principales poderes incluye la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, la Suprema Corte y probablemente otros, pero esos son los principales, Defensores del Pueblo también. Entre los temas que nos interesan, muchos de ellos tienen carácter regional y son prioridades regionales de nuestra oficina, pero a pesar de ser regional, Paraguay no está exento de estos desafíos en tal o tal grado. Entre los grandes desafíos regionales en los cuales intenta influir nuestra oficina, podemos mencionar la situación penitenciaria de las personas privadas de libertad en prácticamente todos los países mencionados, donde se enfrentan los países a una sobrepoblación carcelaria, un hacinamiento, y esto en situaciones que después complican el acceso de los privados de libertad a los servicios básicos, lo que facilita después un rol para grupos de crimen organizado, quienes dicen, nosotros estamos en condiciones de asegurarte esto, y esto abre la puerta al riesgo de corrupción. Estamos en situaciones que se caracterizan por la falta o insuficiencia de programas de rehabilitación social, y por lo tanto que las penas no cumplen verdaderamente con su objetivo social de reinserción de las personas, y hacia estas personas y hacia la sociedad que debe tener como resultado de la pena privativa de libertad
una baja de reincidencia que sin embargo no ocurre. Un motivo común que yo estuve la semana pasada en Argentina y que une Argentina, Paraguay y otros países es que hay muchas penas cortas que no pueden verdaderamente representar una posibilidad de rehabilitación social, se otorgan de forma bastante automática a infractores que cometen infracciones de menor importancia, pero traen un riesgo de que estos van a ser reclutados por el crimen organizado en las penitenciarias, mientras muchos de estos casos podrían tal vez mejor ser abordados por penas no privativas de libertad y con alternativas, y estamos trabajando en varios países en ello. No quiero entrar demasiado en el tema penitenciario, pero es una de nuestras prioridades. También nos preocupa en varios países, incluso en Paraguay, el sobreuso de la prisión preventiva, que en este país representa un altísimo porcentaje de los privados de libertad. Entonces, estamos también convencidos de que el aumento de privados de libertad no trae una mejor seguridad, y el ejemplo clásico que mencionamos es el de Ecuador, donde triplicó el número de privados de libertad en 15 años y en vez de traer mejor seguridad, esto contribuyó más bien a un deterioro de la seguridad, porque las cárceles dejaron de funcionar como lugares de rehabilitación y se convirtieron exactamente, como dice el senador, en áreas de reclutamiento del crimen organizado. Y a veces es importante discutir en comisiones de derechos humanos también las propuestas para políticas de seguridad, particularmente políticas de drogas. Estoy consciente de que se está discutiendo en Paraguay de nuevo la ley de drogas, y en ese sentido quiero alentar a esta honorable comisión de insistir de que esto también sea discutido en la Comisión de Derechos Humanos, porque la experiencia de los últimos años en América Latina ha sido muy diferente por ejemplo, de países europeos, de que hubo como un círculo vicioso de aumento de penas. Yo me recuerdo cuando llegué a Santiago en 2019 que se estaba vislumbrando el fenómeno de incremento de mujeres privadas de libertad por microtráfico, y hoy, 5 años después, en todo el continente como tiene una característica creciente, incluso mujeres que tienen niños pequeños, y las penas privativas de libertad se han tornado completamente contraproducentes no solo desde la perspectiva de derechos humanos, pero desde la perspectiva de la protección de la sociedad y de la eficacia utilización racional del derecho penal. Otro gran tema de nuestro trabajo en la región tiene a ver con lo que ya mencionó el senador Varela, los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, o eventualmente otras comunidades locales, frente a muchas veces una presión de actores económicos mucho más fuertes, sea industrias extractivas, sea agroindustria, y las situaciones como usted mencionó en los 2 casos de Colonia Yeruti y Campo Aguaé, que yo tuve la oportunidad de visitar ambos lugares en 2022,
y sí alentamos no solo a la implementación de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, pero también a una prevención sistémica de tales casos, porque nos parece que los casos son como la punta del iceberg de lo que están enfrentando las muy pequeñas comunidades frente al uso de agrotóxicos, frente a los cambios de la frontera agrícola. Tercer tema grande de la región es la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En esto puedo decir con humildad, pero también con cierto orgullo, que la oficina del Alto Comisionado ha contribuido a la creación y al funcionamiento de varios mecanismos de protección a través de la región. A mí me tocó 4 años en México, exactamente con mi colega presente aquí, Jorge Nava, de la oficina. Entonces, en México tenemos una larga cooperación con los mecanismos en Colombia, en Brasil, y ponemos nuestras capacidades a la disposición de las autoridades de Paraguay en ese sentido. Y con eso quería yo terminar, porque estamos conscientes de que nació un proyecto de legislación para la protección de personas periodistas y eventualmente personas defensoras, y que evidentemente pueden existir distintos conceptos. No queremos insistir de que todos los países necesitan el mismo modelo, pero sin embargo, permítanme por favor compartir por lo menos algunas observaciones que hemos hecho sobre el funcionamiento de los mecanismos existentes. Nos parece que se está comprobando de que mecanismos de protección que es correcto si protegen ambas categorías, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dado lo común que es en la actividad de ambos la capacidad de hacer incómodos a los actores muchas veces ilegales, quienes pueden amenazarles por el carácter investigativo del periodismo, por el carácter como de la defensa valiente de comunidades por parte de defensores. De hecho, muchos periodistas hoy por hoy sí son de cierta forma defensores de derechos humanos. La segunda observación es que nos parece que los mecanismos que han tenido la mejor trayectoria han sido los que combinan la fuerza del Estado, que no sean como completamente fuera del Poder Ejecutivo, porque se necesitan muchas veces medidas de la seguridad, podemos decir dura, como que tan solo puede proveer legítimamente el Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo que las propias personas defensoras y periodistas no sean tan solo como beneficiarios pasivos de las medidas, sino que representantes de ambos gremios sean representados en la toma de decisiones. Entonces, estas son como unas reflexiones que estamos haciendo hoy por hoy sobre los temas en discusión. Evidentemente hay muchos otros, pero agradecemos de nuevo la posibilidad de este intercambio. Gracias. Muchas gracias, señor Jan Harap. No vamos a pedir Bueno. más bien a los que no vamos a necesitar. Vamos directo a los
los temas. Muchas gracias al señor Jan Jarat, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reitero que nos acompañan también en esta mesa de trabajo el señor Juan Nava, de la Oficina Regional Oficial de Derechos Humanos, como así también el señor Javier Mendoza, representante de la Oficina del Alto Comisionado en Paraguay. A continuación, ofrezco el uso de palabra a presentes para reflexionar sobre algunos de los temas que hemos mencionado aquí, especialmente los ejes temáticos resaltados por el señor Jan Jarat. Muchas gracias, bienvenido. Hola, sí, ahora sí. Escuchando muy atentamente. Derecho humano básico la comunicación, ¿eh? Sí, todos los ejes que tienen una consideración importante y casualmente no puedo dejar pasar. Soy una defensora de la libertad de expresión. Le doy un valor significativo al rol de la prensa en la sociedad. Considero que la prensa fortalece las democracias. De igual manera, considero que la prensa, los periodistas, tienen que asumir esa responsabilidad de ser generadores de opinión. Por algo se dice que es el cuarto poder. Así mismo, es el cuarto poder. La prensa cumple un rol demasiado importante, pero no tenemos que abstraernos de una realidad. Los medios de comunicación son corporaciones que tienen intereses particulares y también tienen injerencias en cuestiones políticas. En nuestro país rige la ley 5.777, que es exclusivamente en protección a la mujer. En uno de los tipos de violencia está la violencia política. En una época en donde nosotras las mujeres estamos tratando de conquistar espacios, sobre todo en el ámbito político, en la toma de decisiones. El día jueves, antes de ayer, salió una publicación en un periódico muy importante de nuestra sociedad, el diario Última Hora. Este periodista se basó en una información fake news, supuestamente en una plataforma en donde se ofrecen servicios de psicología. Supuestamente yo, ya siendo senadora de la Nación, porque mi equipo entró a la página esta, y en mayo de este año, del 2024, yo ya en ejercicio como senadora de la Nación, supuestamente estaba ofreciendo mis servicios de psicopedagoga. Es ahí que ponen en tela de juicio mi título, mi matrícula, y yo sí soy psicopedagoga, me recibí en el año 2004 en la Universidad Evangélica del Paraguay. No así gestioné mi matrícula, que es aparte, es una cuestión particular. Si vos querés ejercer la profesión, te vas, sacás tu matrícula y ejerces tu profesión. No fue mi caso, me dediqué a otras cuestiones. Y heme aquí que hoy soy senadora de la Nación. Tengo además otros títulos, pero se puso en tela de juicio particularmente esa formación mía. Entonces me hago el cuestionamiento. La prensa ya instaló, porque los programas de televisión del mismo grupo se basan en la información que saca el periódico. Es así que en 3 programas de televisión pusieron en tela de juicio si yo compré mi título, si me fui a la facultad, y un vilipendio hacia mi persona. Es así que en horarios de la tarde tuve la oportunidad de hablar con el director de este diario, que me ofreció sus disculpas y me preguntó qué quería hacer yo. Al día siguiente salió una publicación, Lizarela
presume de su título. Presume de su título. Entonces, acá hay una cuestión, y con todo respeto, y una vez más, soy una defensora de la libertad de expresión, detesto la censura, pero sí considero que un periódico, en este caso el periodista que hizo este informe, tiene que firmar este informe. Tiene que firmar porque tiene que haber un responsable. Nuestra Constitución Nacional, la Constitución Nacional del Paraguay, es garantista. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y muchas veces los periódicos, los medios de comunicación, hacen de juez y ya dictaminan una sentencia en sus titulares. Entonces, ¿dónde está el derecho también a la honorabilidad de las personas? En mi ejercicio como política, y yo desde ya les digo que espero ya rápidamente culmine mi periodo parlamentario porque quiero alejarme de este mundo, más allá de ser un ejemplo para las otras generaciones de que se involucren en política. Está a la vista que uno es bastante golpeado. Entonces, nosotros los políticos, estoy de acuerdo que se tienen que denunciar, se tienen que poner tal vez en cuestionamiento algunas cuestiones, pero ¿cuál es el límite para que una persona sea vilipendiada? Yo podría iniciar una demanda por difamación, por calumnia, ¿verdad? Pero entrar en ese ámbito, entonces, insto también a los medios de comunicación a ser responsables. El hecho de estar frente a un micrófono todos los días le da un superpoder. Ellos generan opinión. ¿Por qué? Yo pude haber solicitado mi derecho a réplica, irme a los programas de televisión, pero ya se instaló. Y lastimosamente el común denominador confunde lo que es un título o lo que es una matrícula. Entonces, me voy a valer de una frase muy popular acá: no aclares que oscureces, ¿verdad? Entonces, muchas veces es mejor, porque lo de las noticias pues es como una bola de nieve, que cae y cada vez se hace más grande, y a veces es mejor cortar y que no se hable más del asunto. Y yo sé muy bien que lo que estoy diciendo ahora va a tener repercusión tal vez, pero con mucha autoridad moral sobre todo. Lamento que las personas que están al frente de periódicos, programas de televisión, no piensen también además de que primero tienen que checar la fuente. Esa plataforma, me dice mi equipo, es evidente que no es nada serio. Se cargó ese supuesto servicio que yo ofrecía en mayo de este año y les comento que ni siquiera tengo tiempo para ir a jugar ya con mi hijo, porque el tiempo se limita bastante estando en un lugar tan relevante y con muchas funciones. El Poder Legislativo emana mucho tiempo. Entonces, esa es la delgada línea. Derechos humanos. Mi derecho también termina donde comienza el del otro y viceversa. Y considero que en la medida que uno asuma con responsabilidad el rol que cumple en una sociedad, vamos a llegar a la tan ansiada armonía de vivir en un mundo cada vez mejor. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, señora senadora. No sé si tienen algún comentario. ¿No hay otro comentario? Sí. Si no, puedo reaccionar. Sí, yo quiero agregarle un poquitito, si me permite, señor Yam. Me parece fundamental el tema que ha desarrollado la senadora Lizarela Valiente en relación al tercer punto que usted había tocado. Estamos hablando de la protección de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos, como así también de periodistas. Quiero arrancar nomás con una frase de un gran pensador,
filósofo y politólogo Michel Foucault. Foucault decía que el poder se encuentra disperso. El poder no está solo en el presidente de la República, en el legislativo, ni en el judicial. El poder está en la iglesia, está en la prensa, está en la opinión pública, está en organismos supranacionales. Y muchas veces la libertad de expresión debe ser el contrapoder. Ha existido un ambiente de muchas libertades, que son conquistas importantes de las democracias post-90, en América del Sur especialmente. Sin embargo, creo que el poder político, y especialmente el legislativo en Paraguay, ha sufrido un declive y ha perdido mucho poder en realidad. Entonces, hoy nosotros no sabemos con certeza dónde está el poder. Por lo que yo creo que la libertad de expresión debe ser el contrapoder. El poder no somos nosotros solamente quienes somos electos. El poder puede estar en los medios masivos de comunicación, que hoy son grandes centros corporativos económicos. Entonces genera una crisis ética. Yo creo que la crisis es ética en general, porque quienes somos ciudadanos, inquilinos temporales en estos cargos públicos, no somos perpetuos, no somos un sistema monárquico, sino somos temporales en una república. Entonces, ¿quién defiende al ciudadano que ocupa ese espacio? Desalentamos la participación política cuando tenemos una situación de crisis ética, porque no todos son corruptos, como muchas veces se busca instalar en la percepción ciudadana, porque hemos perdido un poco el centro del debate. ¿Por qué hago esta reflexión, señor Yang, señor Nava y señor Mendoza? Porque a mí me parece que es bueno que planteemos también el debate en toda la sociedad, no solamente en un ámbito cerrado del Poder Legislativo. Usted bien lo dijo, nosotros podemos hacer audiencias públicas, plantear, pero creo que es un tema que no solo ocurre en Paraguay, eso pasa en todos lados, pasa en Chile, Brasil, Argentina, etc. Pero considero que es un tema que tenemos que ir trabajando, especialmente con los propios gremios de periodistas, porque es una cuestión más ética, ¿verdad? Nosotros solemos conversar también con ellos. Pero ¿qué pasa cuando el periodista es solamente un funcionario contratado de una empresa que tiene una línea? No tiene ningún tipo de libertad de expresión. Tiene que practicar lo que se llama la autocensura. Entonces, la autocensura es un fenómeno que va más allá de una cuestión de dialéctica, de confrontación entre la clase política y el periodismo, que es natural. Es natural que exista ese debate del contrapoder y el control del abuso del poder. Entonces, reitero, creo que es un tema que tiene que ver con una crisis ética que va más allá de la dialéctica clásica del poder político versus el poder mediático. Señor Yang. Muchas gracias, senador, senadora. No tengo unas respuestas definitivas a un problema que es evidentemente en mucha evolución además se encuentra, y mucho más allá como del caso individual que usted menciona. Esto nos abre, como dice el senador Varela, varios tipos de cuestiones, varias vertientes sobre que son algunas éticas, otras jurídicas, y que están además en un proceso de cambio, porque más allá de los medios clásicos se está nos está impactando el carácter distinto de los medios sociales, donde los propios algoritmos de los medios sociales hacen que las personas se van a encontrar con información similar a la que ya tuvieron la oportunidad de leer
antes, y por lo tanto de que en vez de ofrecer a uno un contrapeso de la información obtenida, uno tiende a estar en un proceso de como confirmación de una información, un tipo de información ya obtenida, lo que en general puede ser bastante problemático, aunque no se trate de información falsa, aunque se trate de una interpretación, de una de las posibles interpretaciones legítimas de algún fenómeno. Ya resulta problemático si el sistema genera siempre confirmación de lo que ya pensamos de saber, porque nuestra opinión debería de formarse entre las opiniones distintas y poder finalmente decidir cuál de ellas nos convence. Pero además lo de fake news y de la reproducción de hechos como demostrablemente falsos, que sin embargo siguen reproduciéndose, es un fenómeno creciente y muy preocupante. Y el tercer fenómeno creciente y preocupante es el acoso a personas que piensan distinto en redes y no solo en redes. En una sociedad democrática, el otro, quien piensa distinto, puede ser evidentemente criticado, pero no debe de ser objeto de acoso. Y podemos decir que a veces hay una línea delgada entre crítica dura y acoso, pero hay también fenómenos que son claramente tienen un carácter de acoso personal, y aunque es cierto que las personas que se dedican a la política tienen que soportar como un nivel de crítica que un ciudadano común y corriente no debería de tener que soportar en términos de su honor y todo esto, y que es la como sobreprotección de honor de personas poderosas en América Latina también tiene una mala historia, ¿no? De políticos y empresarios aún intentan en algunos países de frenar la crítica o hasta la información sobre actos corruptos, amenazando con demandas civiles exorbitantes. Esto evidentemente es incorrecto, y eso es un ataque en contra de la libertad de expresión. Por otro lado, no se justifican como ataques de carácter de acoso a las personas en las redes o en los medios por información falsa, por ser mujeres, por tener tal o tal convicción política o origen étnica. Y eso, como me parece que el sistema internacional de derechos humanos no tiene aún las respuestas definitivas a ello. La relatoría que tenemos, la relatoría especial de libertad de expresión, tiene una jurisprudencia, o casi jurisprudencia, si lo podemos decir, más a favor de la libertad, de que la restricción, como dice que la restricción tiene que ser la última ratio.
pero sí hay situaciones donde hay que proteger los derechos del individuo o del grupo frente a un abuso de esta palabra que puede también causar daños. Y regresando al mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas, si bien como el principal objetivo es de proteger a personas defensoras y periodistas de riesgos de carácter físico, de ataques, también debe de proteger a estas personas de indebidas formas de censura o de ataques por haber hecho su trabajo y por este trabajo ser incómodo. Es una distinción entre lo que es un legítimo periodismo investigativo y lo que es simplemente un acoso en redes o en los medios incluso tradicionales. La verdad es que sí, también los titulares pueden, a veces ocurre que no corresponden exactamente con el texto. Yo aprendí en mi larga carrera de funcionario público nacional e internacional que a veces el titular son otras personas en el periódico que titulan, y después resulta que a veces el titular como toma una parte de una frase que dice "si bien", y resulta otra cosa importante que uno quiere decir, y lo que era en los "si bien" finalmente está en el título. Sí, muchas gracias, señor Yam. No sé si los señores Jorge, Nava y Javier, si quieren hacer algún comentario al respecto. Estamos bien así. No, me parece un tema sumamente interesante. Quiero seguir nomás un poquito reflexionando. Y es tal cual. Yo fui ministro de Desarrollo Social en el periodo anterior. Y sale un titular en un periódico, en el mismo periódico que hacía referencia a la senadora, y decía: Ministerio de Desarrollo Social no explica el gasto de 30 millones de dólares, ¿sí? No recuerdo bien el monto, grande. Y resulta que la auditoría tenía que ver con una cooperación internacional, no voy a decir tampoco el nombre de qué organización por respeto, por ética, y pertenecía, o sea, era de una gestión de hace 15 años atrás, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con la gestión actual nuestra, porque ese organismo no está, no era pasible de una auditoría interna de organismos e instituciones internas del país, entonces no tenía por qué hacer rendición de cuentas a la Contraloría General de la República del Paraguay. Entonces resulta que el daño está hecho, a eso nomás nos referimos cuando se expone de repente como una especie de licencia para matar cuando tenés la inmunidad de opinión. Eso es peligroso. Entonces, toda libertad implica una responsabilidad. Entonces, eso es un poco nomás nuestra inquietud, porque nosotros estamos con un proyecto de ley que no estamos pudiendo todavía construir un consenso político en relación a un proyecto de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, pero estamos seguros que lo vamos a hacer. Nosotros, desde luego, como dijo la senadora, el senador Ledesma, estamos absolutamente de acuerdo con la libertad de expresión, sin censura, desde luego, pero también se requiere en un momento de libertad en nuestro país. Gozamos de mucha libertad, hay que reconocer, libertad política, libertad de prensa, pero también se requiere una gran responsabilidad ética en el ejercicio de la información, señor Yam.
expresión, no de agresión. Y lo que me olvidé de decir hace rato es que cuando nosotros, ciudadanos paraguayos, somos electos senadores, diputados, nosotros no dejamos de ser ciudadanos. Seguimos siendo ciudadanos paraguayos y paraguayas con los mismos derechos y con las mismas obligaciones de cualquier otro paraguayo. Creo que estamos llegando a la parte final de nuestra reunión protocolar. No sé si hay algo que agregar de parte de los compañeros. Ninguna. Entonces, señor, ya no sé si algunas palabras finales, reiterando nuestro agradecimiento y solicitándole muy respetuosamente desde esta comisión, en nombre de los integrantes, que sigamos trabajando en cooperación. Tome nota de lo que usted mencionaba, de las experiencias que ustedes nos pueden transmitir, compartir juntos, a fin de poder nosotros tener una labor legislativa que pueda generar normativas de protección y promoción de los derechos humanos. Agradecemos muchísimo esa predisposición y decirle que nosotros siempre estamos aquí en el Poder Legislativo, en el Senado de la Nación del Paraguay, para seguir conversando de estos temas que creo van a fortalecer a nuestra sociedad y enriquecer la democracia y lograr que el Estado de Derecho realmente sea pleno para todos los ciudadanos de nuestra República y garantizar los derechos humanos también en nuestro territorio nacional. Muchas gracias y le cedo la palabra para ir cerrando la reunión. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todas y todos ustedes, senadores, senadoras, equipos de la comisión. Fue un gran honor estar de nuevo en esta honorable comisión y nos comprometemos a seguir cooperando. Muchas gracias, don Jan Yarab. Agradecemos vuestra presencia, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como así también a los señores Jorge Nava de la Oficina Regional, Oficial de Derechos Humanos, y al señor Javier Mendoza, representante de la Oficina del Alto Comisionado en nuestro país, en Paraguay. A todo el equipo que nos acompañó, a los señores senadores también, muchas gracias por vuestra presencia. Muy buenos días.